y brindar alguna solución. Entonces a nosotros nos interesó esta tendencia porque efectivamente no es algo que esté sucediendo solamente en Perú, sino que esta tendencia está a nivel global. La población en general está viviendo más años, ¿no? Y esto causado por dos principales temas. Bienvenidos nuevamente con ustedes aquí en Voces Plateadas, el espacio para dar a conocer iniciativas de emprendedores plateados y la voz de los expertos también en el tema de economía plateada. Hoy nos acompaña Elizabeth Gómez. Elizabeth es especialista en proyectos de Emprende UP, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Pacífico, que justamente lidera un proyecto importante en materia de economía plateada. Buenas noches, querida Elizabeth. Cuéntame cómo, cómo te encuentras, cómo están trabajando actualmente este tema que recién ha llegado al Perú y que, como conversábamos hace un rato, cuesta un poco difundirlo a nivel a nivel nacional. Sí, buenas noches, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me encuentro bastante contenta de poder tener este espacio contigo. Tal como mencionas, es un desafío el hecho de dar a conocer un tema relativamente nuevo y nosotros estamos haciendo diferentes esfuerzos para difundirlo de la mejor manera, ¿no? Comenzando desde qué significa economía plateada, utilizando diferentes medios, no solamente los medios masivos, sino también diferentes talleres, diferentes eventos que organizamos sobre la temática, ¿no? Genial. Ese es el camino, ¿no, Elizabeth? ¿Cómo empezó la preocupación de la Universidad del Pacífico por tomar el tema de economía plateada? Mira, te comento, nosotros como Centro de Emprendimiento e Innovación de la universidad siempre tenemos que estar atentos a los cambios y a los nuevos desafíos y tendencias, ¿no? Es por ello que nos enteramos de una convocatoria que hacía BitLab, que es el laboratorio de innovación del grupo Bit, en donde planteaba un desafío, ¿no? ¿Qué hacer ante esta problemática de la economía plateada? Y brindar alguna solución. Entonces a nosotros nos interesó esta tendencia porque efectivamente no es algo que esté sucediendo solamente en Perú, sino que esta tendencia está a nivel global. La población en general está viviendo más años, ¿no? Y esto causado por dos principales temas. Uno, ligado a que, bueno, las mujeres con su nuevo rol estamos decidiendo no tener hijos o tener en promedio uno y medio, 1.7 está en Perú. Y adicionalmente la ciencia y la tecnología avanza. Entonces, nosotros podemos vivir más años gracias a que si prevenimos y tenemos un mayor cuidado, pues entonces el promedio de la edad, por ejemplo, en Perú está alrededor de 77 años. Esto hace de que, por un lado, veamos todo lo positivo que conlleva ello, pero también nos preparemos para los desafíos. Entonces nos pareció una interesante tendencia para abordar, ya que nosotros en el centro lo que promovemos es el desarrollo de emprendimientos innovadores, pero a la vez somos también expertos en formar ecosistemas. Cuando hablamos de ecosistemas, nos referimos a que promovemos el trabajo colaborativo de varios actores, ¿no? Porque solo, por ejemplo, vamos a decir, solo el área pública de un país no va sola, ¿no? Tiene que ir con el área privada, tiene que ir con la academia, que justamente somos los que brindamos la educación, tiene que ir de la mano con organismos sin ánimos de lucro y así emprendedores, empresas, todos trabajando en conjunto. Entonces nos pareció interesante de abordar y postulamos esta iniciativa y ganamos como uno de los proyectos para trabajar en la región, ¿no? Y es por eso que a partir del año 2022 es que estamos desarrollando este proyecto en la universidad, ¿no? Impulsándolo. Excelente. Y cuando hablamos de economía plateada, ¿a qué nos referimos?
Mira, justamente yo siempre trato de explicarlo de la manera más sencilla posible, porque es una pregunta que incluso varios amigos míos me la hacen cuando me dicen en qué trabajas o qué estás haciendo hoy o qué proyecto, y les digo de economía plateada. Es la pregunta que me suelen hacer, que es, cuando nos referimos a plateado, de hecho hay una asociación directa con las canas, ¿ya? Pero más allá de ese nombre, tiene que ver con el hecho de que los adultos de 50 años a más continúen trabajando y generando ingresos a la economía, por un lado, sea de manera dependiente o independiente, y a la vez de que este segmento, como está viviendo más años y como todo en el mundo es un cambio constante, si uno compara, yo comparo mucho a mis papás con mis abuelos a su edad, ¿no? Son totalmente diferentes, no totalmente tal vez, pero muy diferentes. Entonces, nace esta economía porque también hay que abordar sus nuevas necesidades y motivar a que en la sociedad se generen servicios y productos para ellos. Entonces, finalmente lo vemos desde dos frentes, ¿no? Cómo los adultos de 50 años a más siguen produciendo, siguen manteniéndose activos en la economía, y a la par todo lo que tiene que ver con el desarrollo de productos y servicios para ellos. Ejemplo, muchos, ¿no? O sea, desde excursiones para ellos, clases para ellos, todo lo que demanden, cuidado, salud, ¿no? Y dime, Elizabeth, ¿es posible generar una economía para ellos, o sea, para que sea movida por ellos? Bueno, por nosotros, porque yo también te digo, tengo más de 50 años y en este momento justamente formo parte de este grupo de plateados, ¿no? ¿Qué opinión, o sea, qué opinión te merece esa actividad en la que deberían estar las personas mayores de 50 para discurrir en la economía y moverla, ¿no? Porque en realidad mucho se habla actualmente de que los mayores de 50 ya no reciben oportunidades laborales, si se presentan a una convocatoria laboral ya no son llamados, o tal vez más bien son discriminados. ¿Qué ¿Qué podríamos podríamos decir? decir acerca de ese problema, ¿no? ¿Lo han visualizado ustedes? ¿Cómo lo están tomando? Claro que sí, ¿no? Tal como tú dices, la discriminación por la edad existe, solamente que es más callada, ¿no? De repente hemos tenido diferentes iniciativas que luchan por el tema de la igualdad o la equidad de género, o otras iniciativas en contra de la violencia de la mujer, que de repente son más visibles, pero la discriminación por la edad, le llamamos edadismo como palabra, y realmente no se da solamente en Perú, sino en muchos países de la región. Entonces, toca a cada uno de nosotros, a los actores que estamos involucrados en este tema y a uno en su propia casa, a enseñar a valorar lo que cada generación tiene para aportar. Para nosotros, como proyecto, y todos los proyectos que trabajamos en conjunto, porque somos más de uno en la región, es imprescindible y es básico valorar lo que cada generación tiene para dar. Acá no se trata que yo soy superior a alguien, sino que por la edad podemos pertenecer a distintas generaciones, pero por ejemplo, el mayor trae un montón de experiencia, que eso nunca se puede aprender en una escuela, ¿no? Es lo que alguna vez escuché en una charla, o sea, eso lo tienes que vivir, y eso ningún joven va a aprender experiencia, ¿sí? Nos va a costar y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y por otro lado, el joven trae todas esas ganas, ese entusiasmo, esa habilidad ya nativa con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las computadoras aparecieron cuando yo tenía 11 años, pero si lo comparo a mis primitos o sobrinos, o sea, ellos ya nacieron con la tecnología, entonces, de hecho, me enseñan muchísimas cosas. Y creo yo que lo más importante es eso, ¿no? Valorar lo que cada uno puede aportar. Y sí somos conscientes del edadismo. De hecho, hay muchas iniciativas en la región, desde canciones. Por ejemplo, hace poco participé en un foro en Panamá, donde crearon una canción en contra del edadismo y a favor de la intergeneracionalidad. Y hubo mucha prensa que pudo difundir esta canción. Entonces,
es, como tú contabas, cuando algo es nuevo, hay que trabajar poco a poco, pero también convertirnos en voceros, ¿no? En voceros desde nuestros propios hogares. Entonces creo yo que sí, somos conscientes, pero estamos trabajando a favor para erradicar el edadismo, ¿no? ¿Hay experiencias en nuestro país o conocen ustedes como Emprende UP experiencias de eh, la diversidad generacional o intergeneracional en alguna empresa? Sí, de hecho tenemos entendido que hay, por ejemplo, empresas de retail que en un momento decidieron contratar personal de más de 50 años y que justamente pudo ver cómo en el día a día, de repente, te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Una tienda por departamento, cuando entraron los adultos, inyectaron ese tema de experiencia y de llevar las cosas con más calma y de repente los jóvenes cuando entraban tenían temor de decir algo al jefe y el adulto los aconsejaba, entonces se genera un mejor clima de trabajo, ¿no? Después también, por ejemplo, en el caso de Emprende UP, que trabajó mucho el tema de ecosistema también a nivel de finanzas y tecnología, hay muchos emprendimientos justamente, ¿no? Donde se mezcla el conocimiento financiero a través de una plataforma web, como puede ser, quiero cambiar dólares, ¿no? Ya no voy al cambista de la esquina, lo hago todo a través de la web y el joven pues ha inyectado toda esa tecnología, ha hecho todos ese diseño de plataforma, pero necesita el mayor porque el tema financiero es un tema que requiere Que no conocimiento. conoce, claro. Entonces, Hay sí, por ahí lo general un los empleadores. complemento, ¿no? Es lindo porque ese sector sí se caracteriza bastante porque lo analizamos en su momento y sí se caracteriza por tener fundadores, yo diría que plateados, varias de esas fintechs, pero a la vez los jóvenes le inyectan todo lo nuevo. Entonces, es un complemento ahí excelente, Que ¿no? Para funcione, poder competir. claro, y podría servir como Ujú. ejemplo, súper bueno. En este marco de experiencias de diversidad o intergeneracionalidad, eh, podríamos decir que eh, las experiencias extranjeras también podrían ayudarnos, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, realmente que hay un gran avance, como por ejemplo en Uruguay, ¿no? Hay un gran avance. ¿Se está tomando en cuenta esa experiencia? Sí, mira, justo el pertenecer a esta red que nosotros llamamos de aliados, que formamos parte de proyectos colaborativos que trabajamos dentro del grupo BIT con BitLab específicamente, nos permite intercambiar conocimiento y experiencia, ¿no? De hecho, países más desarrollados en esto, puedo mencionar desde ya en la región Uruguay, y no solo Uruguay, sino que también tienes un Argentina más avanzado, tienes un Brasil más avanzado, entonces podemos ver experiencias y como todo en la vida, ¿no? Ver qué funciona, qué no funciona en nuestro mercado, porque cada país es diferente, pero la verdad que existen varias iniciativas muy interesantes, incluso más aún si ya nos vamos a mercados como el europeo o el asiático, en donde es una clara realidad. O sea, ayer, si mal no me equivoco, estaba chequeando en internet noticias y veía que en España la cantidad de mascotas, de perros específicamente, decían que había superado la cantidad de niños. Entonces, es una realidad incluso más extrema que la nuestra y ante eso hay que hacer soluciones. Hay que ver cómo vamos a vivir de manera positiva y por otro lado, podemos copiar en buena forma, ¿no? De manera positiva, traer experiencias y mejorarlas, ¿no? No cometer los mismos errores. Entonces sí, estamos mirando y trabajando de manera muy colaborativa con la región, así que sí, siempre estamos mirando eso, ¿no? Muy bien. Eli, ¿y es posible darnos un perfil ya hablando de emprendedores, que ya no hablamos de una dependencia em, de la persona plateada en una empresa, formando parte de un equipo, sino de aquellas personas que pues
no tienen la suerte de tener un contrato en una empresa y que pueden estar pensando en emprender. ¿Cómo sería el perfil de la persona que plateada que va a emprender y qué crees que debería mover a esta persona o motivarla a entrar a este mundo del emprendimiento? Mira, yo por lo que he ido conversando, porque nos encantará seguramente hacer un análisis muy completo y ver el perfil, pero sí te puedo contar de ciertas características que veo en ellos y que resaltan y que comparten, ¿no? O sea, realmente, y lo diría que hasta incluso en general, todas las personas que se involucran al tema de economía plateada, muchas de ellas han pasado por una experiencia personal y el desarrollo del emprendimiento tiene que ver con un propósito de vida. Estamos en otra etapa, ¿no? Ya no estamos hablando de un emprendedor de 18, de 20 que quiere arriesgarlo todo o quiere ser su propio jefe, sino creo yo que es una persona ya madura que quiere hacer algo que no hizo antes, es uno de los perfiles, o de lo contrario quiere dejar algo de valor. O sea, cuando he ido, por ejemplo, a provincia, a Iquitos, la vez pasada a hacer una capacitación, de hecho, me encantó tener contacto con mujeres emprendedoras. Me decía una señora que era abuela y que levantaba a todos en la familia para preparar los ajíes envasados. Y otra señora que también era abuela y que vivía solo con su pareja porque sus hijos ya se habían casado, pero me decía, les quiero dejar un buen ejemplo a mi familia. ¿No? O sea, tiene que ver con el tema de propósito. Por otro lado, son personas, yo diría optimistas, ¿no? El hecho de emprender ya es arriesgarte. Entonces, creo yo que tienen unas ganas de seguir adelante, de aprender constantemente. Veo que son resilientes, claramente. Y sí, o sea, es como gente proactiva, diría yo, ¿no? Es un poco el perfil que puedo ver, pero todo lo que es economía plateada, de hecho, muchos emprendimientos, y fue lo que me fue sorprendiendo de alguna manera, porque no solo en los foros de acá, de Perú, sino yendo a otros países, veía, es que cuando cuentan la historia de cómo nace ese emprendimiento, te cuentan porque mi suegro se cayó, porque mi papá estaba aburrido y se jubiló, porque entonces es algo que los liga al tema de propósito, va más allá de solo un negocio, eso diría. Es un buen perfil para ser resiliente, que creo que es lo que todo emprendedor necesita para poder sobrevivir, ¿no? Sea de la edad que sea. Muy bien. Ahí sí vamos igual a todos, para todos es igual. Así es, exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué le dirías tú a un emprendedor que nos puede estar viendo en este momento y que quiere animarse a salir adelante, ¿no? Que a lo mejor está jubilado recientemente o perdió el trabajo en la pandemia y aún no se reincorpora al mercado laboral, no sabe qué hacer y se le ha dado en algún momento la idea de emprender? ¿Qué le recomendarías a esta persona? A ver, a una persona plateada que decida emprender, le recomendaría 3 cosas principales que creo. Desde mi punto de vista, siento que es importante siempre observar alrededor porque el emprendedor la idea de negocio tiene que nacer de una necesidad del consumidor, ¿no? No es que solamente, porque a mí me gusta hacer esto, pues lo hago porque de repente no tiene mercado y lo digo con voz propia porque en algún momento más joven lo hice así, ¿no? O sea, pues me gusta a mí esto, entonces yo lo hago y de repente no hay mercado. Entonces yo diría que estén muy atentos y observando y que cuando hayan identificado el problema y a su cliente objetivo, lo sigan observando, porque tienen que saber qué les gusta, qué no, qué opinan de su producto o servicio. Otro, que no se cansen de aprender. Yo creo que, bueno, a mí me encanta el tema del aprendizaje, pero sí siento que siempre tenemos que ser un aprendiz eterno. Me gusta esa frase porque cada día uno aprende algo nuevo. Entonces, todo lo que aprendan, o sea, no tengan barreras a la tecnología, no digan, uy, esto me da miedo. O sea, el hecho es aprender, ¿no? Perder ese temor.
Y otra cosa que les diría también es que traten de prevenir y reducir los riesgos, ¿no? Nadie va a decir que el emprendimiento es un camino súper sencillo. De hecho, cuando les damos las mismas charlas a los jóvenes en la universidad, porque nosotros participamos en una charla que se les da al terminar la carrera, y hay dos caminos, ¿no? O sea, ellos pueden decidir ser emprendedores o pueden decidir trabajar para alguien. Y todo tiene riesgos y ventajas, ¿no? El emprendedor va a ser su propio jefe, sí, pero a la vez, como le decimos a los chicos, muchas veces también implica más riesgo, ¿no? Este sacrificio tal vez de su propio patrimonio, ¿no? Entonces, la idea es que traten de reducir los riesgos. Hay capacitaciones, hay, no sé, reúnanse con personas expertas en el sector, traten de reducir todo al máximo y también no inviertan todo su capital en solo una idea, ¿no? Vayan poco a poco y piloteándola. Eso les diría, creo. Muy bien. ¿Cuál es la situación en este momento, Elizabeth, en nuestro país del grupo de plateadas, ¿no? O sea, se dice que en el 2030 vamos a llegar a un número importante y que es necesario generar una economía alrededor para poder sobrevivir. ¿Qué nos puedes decir sobre esos números? Bueno, que sí, que es la tendencia, que América Latina está creciendo más rápido que otras regiones, y es por eso la preocupación de instituciones serias como estamos hablando del Grupo BID, ¿no? En este tema. Hoy en día, por ejemplo, en Perú urbano, ¿no? Sin contar todavía lo rural, porque no tenemos acceso a esa data, estamos hablando de que 24% de la población tiene más de 50 años. No es un número menor, ¿no? Es casi la cuarta parte. Entonces, si nos vamos, claro, a 60 más, que algunos países como Europa consideran recién a partir de 60 los plateados, estamos hablando de 19%. Igual de cada 10 personas, 2 son plateadas. Entonces, si estamos diciendo eso y a la vez que esto va a crecer más rápido, es hora de que tenemos que ver cómo también llevar una vida de calidad, ¿no? Proyectarnos a futuro, y además porque el tema del trabajo, por ejemplo, está ligado también a un tema de salud mental. El hecho de que a veces uno no haga nada en casa, no es que no haga nada, sino que de repente está acostumbrado a otro tipo de actividades, hace que de repente empieces a deprimirte, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho en el foro hablábamos de eso, hubieron médicos compartiendo el tema, y es un tema también de cuidar el cerebro. Escuchaba hace poco también a un médico argentino que comentaba en redes, antes vivíamos menos, entonces tu jubilación, así hablándolo crudamente, tú dejabas de trabajar a los 65 y a los 70 ya no estabas. No, entonces en 5 años, bueno, mirando televisión, yéndome a jugar un deporte, no sé, lo pasabas bien, pero si vas a vivir hasta los 80, como decía el médico, 20 años, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a aburrir. Entonces la idea es, en la medida de lo posible, también nadie dice que la edad no pasa por algo. Yo siempre pongo el ejemplo en la broma de que yo no usaba lentes y a partir del año pasado uso lentes. Entonces nos vamos a tener que ir apoyando porque la salud también pues está ligada. Por eso el tema de prevención y cuidado de la salud es importante también, ¿no? Entonces sí va a haber una población dentro de plateados que seguramente va a requerir total cuidado, algunos cuidados menores y otros de repente llegaremos en mejor estado, y entonces la idea es seguir sintiéndonos bien, ¿no? Con nosotros mismos también. ¿Y qué ofrece el proyecto Ecosistema Plateado? ¿Qué le ofrece justamente a los mayores de 50? Mira, les ofrecemos muchas actividades, la verdad. Es un proyecto que tiene 3 componentes importantes. El primero tiene que ver con aprendizaje, conocimiento. Dentro de ello resalto el tema del programa que tenemos que se llama Programa Emprende 50 Más, que en la web pueden encontrar la información. Es un programa corto que hemos desarrollado específicamente para personas que tienen 50 años o más y o jóvenes que están orientados a ese segmento, para que en poco tiempo
pero con un aprendizaje constante, con buenos docentes que también no solamente conocen el mundo del emprendimiento a manera teórica, sino también lo han vivido, puedan llevar a cabo el desarrollo de una idea de negocio, ¿no? Entonces, ofrecemos eso, siempre estamos haciendo webinars, también gratuitos. En diciembre se nos viene un evento importante que ya vamos a estar comunicando oficialmente, que es el 6 y el 7 de diciembre, que es un evento importante sobre economía plateada para que aprendan más del tema. Luego también ofrecemos el hecho de redes de contacto, porque como bien sabes, Pilar, en el mundo del emprendimiento uno va avanzando a medida que tiene una red también de proveedores, clientes, en fin, socios, aliados. Y finalmente lo que estamos trabajando es también por generar propuestas de ley para que el gobierno pueda tomar en cuenta este tema y con varios aliados poder proponer algo que permita la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de esta iniciativa, que no se termine con solo el proyecto que va hasta el 2025, sino que esto continúe. Entonces, sí, ofrecemos muchos temas de asesoría, conocimiento, práctica, y eso es lo que estamos haciendo desde EmprendeUP, ¿no? Excelente, Eli. Muchísimas gracias por este tiempo. La verdad, muy enriquecedor lo conversado. Sabemos que hay mucho todavía por conocer de EmprendeUP y del ecosistema plateado. Vamos a colocar en el llamado a esta entrevista los datos de contacto, las páginas y todo para que las personas interesadas puedan entrar y conocer, ¿no? Yo particularmente he vivido el programa de emprendedores plateados y la verdad ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Justamente por eso estoy haciendo este programa, porque me interesa que todos conozcan el mundo del emprendimiento para los plateados y estas alternativas que nos da la Universidad del Pacífico de manera excelente, ¿no? Tu mensaje final para emprendedores y personas que quieren conocer de este tema. Bueno, motivarlos a que continúen en este camino, si sienten en su interior que el emprendimiento es algo que los motiva, realmente venzan las barreras, sigan adelante, y yo digo siempre mejorando cada día, ¿no? Y eso va de la mano con el conocimiento, no solamente de aprender herramientas nuevas, sino también de autoconocerse, porque ser también emprendedor implica ser líder, ¿no? Muchos de repente vienen de trabajos dependientes, pero en el emprendimiento toca liderar al equipo, entonces también autoconocerse a sí mismo, qué puedo mejorar o qué tengo de fortaleza para transmitirlo a mi equipo. Y bueno, y siempre estar atentos al mercado. Yo diría que observando y viendo qué podemos mejorar, que sean totalmente proactivos, y creo que les va a ir muy bien. Bien, muchas gracias, Eli. Excelente trabajo el de EmprendeUP. Nos estamos comunicando permanentemente para conocer y difundir en nuestras redes todo el trabajo que ustedes hacen. Gracias. Gracias, Pilar, y encantados nosotros. Ya seguramente pondrán las redes para que nos puedan seguir. Siempre estamos compartiendo conocimiento y, como digo, se vienen webinars, talleres y eventos, así que estén ahí atentos. Muchas gracias. A ti por el tiempo.